Buen día, en este video expondremos la masacre de Bahía Portete. Para esto sentimos que es necesario hacer una contextualización del lugar. Bahía Portete se encuentra en el departamento de La Guajira y más específicamente en el municipio de Uribia, también llamada y conocida como la capital indígena de Colombia, pues es el lugar donde hay mayor concentración de población indígena, con el 22,5% en el 2010. Como su nombre lo indica, Bahía Portete está al lado de una bahía natural que generalmente tiene una profundidad de 9 metros, la mínima a la que ha llegado es de 3 metros y la máxima es de 20 metros. Esto es sumamente importante porque esto genera que cuando llegan los barcos a descargar lo puedan hacer hasta la orilla y es algo muy viable. Además, Bahía Portete es un lugar estratégico por su ubicación, ya que se encuentra en la mitad de Punta Gallinas y Cabo de la Vela. En el lado sur de esta boca de la bahía se encuentra Puerto Bolívar. Este es un puerto de embarque de aproximadamente 5.900 toneladas de carbón que vienen de Cerrejón, pues Cerrejón es la mina de carbono a cielo abierto más grande del mundo. A su vez, este es el territorio ancestral de la comunidad Wayuu, que se extiende a lo largo de la península de La Guajira y que llega hasta el estado de Zulia en Venezuela. Es importante considerar los rasgos distintivos de la comunidad Wayuu, puesto que esto nos sirve para entender y dimensionar las consecuencias que tuvo esta masacre en esta comunidad. La comunidad Wayuu es una sociedad matrilineal y esto se denota en su forma de habitar el territorio. Ellos se dividen aproximadamente por 30 clanes o familias. Estas familias son de parte de mamá. De hecho, cuando una pareja se casa, no se van a vivir a la comunidad de él, sino a la comunidad de ella. A su vez, el tipo de organización de esta etnia se ve medido por el prestigio y por la cantidad de riqueza que se tiene. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los arreglos de género, pues como se diría coloquialmente, en los arreglos de matrimonio, puesto que se mide cuál es la dote que tiene que dar la otra persona al momento de casarse con ella, teniendo en cuenta cuánto ese clan o familia tiene en animales, en riquezas y demás cosas. El sistema político Wayuu es descentralizado. Cada clan o familia tiene autonomía y potestad al momento de tomar decisiones entre ellos. Pero a su vez, en la comunidad Wayuu es un pueblo guerrero. Esto incluso dentro de sus clanes. De hecho, es muy común que entre los mismos clanes hayan disputas. Por lo anterior, ellos tienen regulado este asunto de saber cuáles son los motivos que causan estas disputas y cuál es la forma de solucionar. Cuando hay guerras, las mujeres no participan de estas. El único papel que tiene la mujer en las guerras es el hecho de ir a recoger a los muertos y heridos, curarlos y sepultarlos, ya que en esta cultura la única que puede tocar el cuerpo de una persona que ha muerto violentamente es la mujer. A su vez, ellas son las que recorren el territorio y son el contacto con el mundo externo, de la comunidad indígena y los no indígenas. Aparte de las guerras internas dentro de la comunidad Wayuu, ellos se han visto también vinculados con toda la oleada de violencia en los hechos de contrabando y de corrupción propios del lugar. Bahía Portete es el territorio ancestral de las familias Epinayu y Uriana, y allí residían aproximadamente 800 personas antes del 18 de abril del 2004, que es el día de la masacre. Se interpreta la violencia ejercida como una forma de castigo contra las mujeres que asumen un papel activo en la defensa de sus comunidades, no solo como mediadoras ante los actores armados para la reivindicación de su autonomía territorial y gobierno, sino también como retadoras a las políticas de dominio de estos. La afectación de esas comunidades étnicas y sus territorios en el periodo reciente obedece a las modalidades de inserción en la lógica estratégica de la confrontación en el nivel nacional por el control de los recursos que sirven de funcionamiento a la reproducción de la guerra, como se documenta de manera notable en el estudio de la violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. Así la masacre fractura de forma drástica el sentido de unidad y cohesión social. Esto se comprende de forma notoria en el desplazamiento forzado masivo que causa un severo daño colectivo en tanto agencia una ruptura total de su identidad, de su entorno colectivo y una manera de acabar con su imaginario cultural. El desarraigo que provoca la masacre
afecta directamente al referente simbólico primordial asociado a la naturaleza y a la vida, el territorio, mientras que para los wayuu y la importancia del territorio radica en el dar sentido al orden social garantizado a la sobrevivencia y herencia cultural y comunitaria. Por ello, para los paramilitares constituye un bien codiciado que facilita el control de corredores estratégicos o la neutralización del enemigo. Las palabras de Telemina, un testigo de la víctima de la masacre de Portete, sintetiza el enlace entre los wayuu y su entorno, así como la capacidad de enlace que los wayuu tenían con su vulnerabilización al mismo. Coincida, era más fácil matarnos, porque tanto narcotraficantes como las multinacionales y el Estado colombiano saben que no les vamos a ceder nuestro territorio. Es más fácil aterrorizarnos y decir, se fueron, ya no hay nadie, vamos a tomar su territorio. Grupos paramilitares para resolver un conflicto por el control y acceso a los recursos naturales y económicos de la zona de Bahía Portete. Desde la lógica paramilitar, la masacre es al mismo tiempo una oportunidad para consolidar su dominio territorial sobre una zona estratégica como una ruta de conflicto, un comercio ilícito, y eliminar o someter a esas personas que llamaban obstáculo, que eran los indígenas wayuu. Ocultar la masacre es minimizar las alertas anteriores hechas por la comunidad o las denuncias posteriores al suceso. Es eludir la responsabilidad de materia preventiva, encubrir las alianzas criminales y esquivar las posibles implicaciones ante la responsabilidad del Estado frente al caso de la masacre. Esto compete no solo a la omisión señalada, sino que compromete a su accionar a responder de manera efectiva a los llamados de alerta de la comunidad, a retirar la fuerza pública de la región días antes de la masacre, al permitir la circulación libre de vehículos de los paramilitares por retenes militares y por la presencia de hombres vestidos de militares en los hechos de la masacre. Las víctimas de la masacre específicamente fueron integrantes de las familias Fince Epinayu, Fince Uriana, Cuadrado Fince y Ballesteros Epinayu. La masacre de Bahía Portete fue planeada en Carrapión, Maicao, según declaraciones de Georgio Álvarez, alias Pedro 16. La masacre fue coordinada por el jefe paramilitar del bloque norte de la SAUC y el comandante militar del Frente contra la Insurgencia Wayuu, que son Rodrigo Tobar Cúpor, alias Jorge 40, y Arnulfo Sánchez, alias Pablo. A la misma vez participó José María Barros, más conocido como Chema Bales, un hombre wayuu que era comerciante en el puerto de Bahía Portete. Un día antes de la masacre, un sargento del ejército, conocido como Felipe, del batallón Cartagena, transportó a los paramilitares desde Carrapia hasta la Alta Guajira, donde llegaron a la ranchería de Chema Bales. Estos iban en 2 carros particulares y un carro de las fuerzas militares del Ejército Nacional, lo que facilitó su llegada hasta allá por los retenes que tenía el ejército. El día de la masacre fue el domingo 18 de abril del 2004. Según testimonios de los habitantes de Bahía Portete, aproximadamente entre las 7 y 8 de la mañana llegaron 5 camionetas y una moto, donde venían aproximadamente entre 40 y 50 paramilitares. Dentro de estos 50 hombres venían 6 hombres con prendas del ejército, y venía un grupo de personas de la comunidad wayuu, quienes portaban unos pasamontañas pero que se identificaban por sus cotizas. A la vez venían 3 mujeres, las cuales se podían identificar puesto que no venían con nada tapándoles el rostro, y según los habitantes de la comunidad dijeron que eran 3 hermanas de Chema Bales. Al llegar a esta hora, lo que se prestara es que no hubieran un enfrentamiento, puesto que los hombres, la mayoría de los hombres se encontraban haciendo sus labores de pesca y de trabajo de campo. Los paramilitares incursionaron por la parte del cementerio, donde profanaron varias tumbas. A su vez, se decía que estos paramilitares venían con lista en mano para buscar a sus víctimas. Una de las personas que se dio cuenta de la incursión de los paramilitares, puesto que tenía su casa muy cerca al cementerio, fue Ángela Puchiani, la cual envió a su hija Reina Fince Puchana, de 13 años, a que le avisara a la maestra de lo que estaba sucediendo. Reina sale corriendo y llega a la casa de su tía, Rosa Fince Uriana. En simultánea, los paramilitares estaban llegando a la casa de Margot Fince Epinayu, de 70 años, era una autoridad indígena tradicional de Bahía Portete y era la madre de Víctor Gutiérrez. Margot vivía con su madre de 101 años, María Antonia Fince. En ese momento se encontraban haciendo el desayuno
y lo que hicieron fue, cuando se dieron cuenta de la incursión, se escondieron entre los cardonales, que son una vegetación típica de la zona, pero corrieron con la mala suerte de que fueron descubiertas por los paramilitares. Los paramilitares no arremetieron contra María Antonia, pero sí cogieron a Margot. Su madre presenció todos los hechos. Después de buscar en la casa, saquearla y destruirla, llevaron a Margot a una camioneta. Algunos de los habitantes que se encontraban también escondidos relatan que la mujer de 70 años fue amordazada y agredieron su cuerpo brutalmente con hachas y machetes. Después le dispararon y la dejaron boca abajo cerca de su casa. Según el dictamen de medicina legal, ella recibió un disparo que le entró por uno de sus pómulos y le salió por una oreja. Además, en su cara estaba fuertemente violentada por objetos filosos, los cuales destruyeron su cara. A pocos pasos de la casa de Margot, los paramilitares incendiaron una camioneta. Esta camioneta era de Vicente Gutiérrez y dentro de ella se encontraban dos de sus hijos, dos niñas menores de edad, una de 7 y otra de 5 años, las cuales fueron incineradas. Después de que pasó esta masacre, encontraron cerca de esta camioneta un brazo izquierdo que solo tenía el índice y el dedo medio, y este estaba calcinado. Según declaraciones de Pedro XVI, este brazo pertenecía a una mujer que había asesinado previamente. Y en ese momento, Pablo ordenó a Juan Diablos que la incinerara. Medicina legal no pudo establecer si el brazo era de una mujer o de un hombre y qué edad tenía, por lo cual en esta masacre se nombra como un NN. Luego de que sucediera todo esto de la camioneta, los paramilitares se dirigieron a la casa de Rosa Fince Uguriana, la cual ya había sido avisada por su sobrina Reina. Esta era una de las líderes más visibles de la comunidad, tenía 46 años y en ese momento se encontraba con su hija Diana de 20 años. Ellos salieron huyendo de la casa para no ser atrapadas, con la mala suerte que la dirección hacia la que huyeron era por la que venían los paramilitares. Ellas fueron atrapadas por estos paramilitares y subidas a una camioneta. Rosa fue llevada a una loma donde fue cruelmente asesinada. Cuando llegaron sus familiares a recoger el cuerpo, la encontraron con las manos atadas, con el vestido desgarrado, decapitada y con los senos cortados. El trauma que recibió en su cráneo fue tan brutal que algunos de los pedazos se encontraban dispersos por el lugar. Uno de los testimonios que se da es que cuando encontraron el cuerpo pensaron que le había estallado una granada en la cabeza. Así impactante estaba su cráneo. Algunas de las personas de esta comunidad se encontraban en ese momento escondidos y por miedo no hicieron nada en ese momento. Lo que hicieron posteriormente fue tapar el cadáver con varios capos. Después de matar a Rosa, los paramilitares se dirigieron hacia la escuela a buscar a la maestra Isabel Fince Epinayo y su hija Jaycee Iguarán Fince. Para ese entonces Isabela había alcanzado a huir, puesto que Rosa y Reina habían mandado a un poblador para avisarle de la incursión paramilitar. Su hija no se encontraba en ese momento, pues ella había salido días antes de la población, teniendo en cuenta todas las amenazas que habían recibido. En el camino hacia la escuela, los paramilitares llevaban a Diana de 40 años y a Reina de 13 años. Uno de estos hombres habla de la tenacidad que tuvo Diana, puesto que los paramilitares intentaron matar a un hombre y Diana se metió y les dijo que no se metiera con él. Este mismo hombre afirma haber visto cuando los paramilitares mataron a Diana. Él dice que la mataron con un hierro contundente, que a ella la pusieron de espaldas y con esto la golpearon en la cabeza y la cabeza se le abrió. Al caer ella al suelo, los paramilitares la cortaron con una sierra pequeña. Tanto Diana como Reina aún se encuentran desaparecidas. Jamás fueron encontrados sus cuerpos. Esto se corrobora con la declaración que da Jesús Gregorio Álvarez, alias Pitillo, el cual se desmovilizó del Frente Contrainsurgente Guayú. Según declaraciones de él, estas mujeres fueron quemadas por Pablo en un arroyo llamado Enmascarado.
Muchos de estos habitantes que se escondieron lo que hicieron fue correr hacia el desierto, hacia los manglares, esconderse en los manglares. De hecho, hay un testimonio de una de las mujeres que dice que se internó en el mar con sus hijos y estuvo aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde allá. Algunas de las personas lo que hicieron fue coger unas barcas e irse hacia Media Luna para estar a salvo. Otra de las víctimas fatales de esta masacre fue Rubén Epinayo, de 18 años, quien lo encontraron cuando venía de pescar. Fue atrapado con otro hombre y los llevaron en una camioneta. Este hombre logró escaparse en una de las paradas que hicieron para quemar y saquear una de los ranchos. Este hombre salió corriendo y aunque le dispararon aproximadamente 6 veces, ninguna de estas balas lo logró alcanzar. Se dice que Rubén fue asesinado aproximadamente a las 4 de la tarde del día 18 de abril y que posteriormente de su muerte el cuerpo fue amarrado a una de estas camionetas y fue arrastrado por el camino. Durante este recorrido, el grupo paramilitar envió el mensaje de que ellos eran los que dominaban este lugar. Según los reportes y la información que dan algunos de los habitantes, Rubén fue cruelmente torturado antes de su muerte, pero Medicina Legal no pudo constatar esto, puesto que cuando se hizo la exhumación del cadáver ya estaba en un tipo de descomposición en la cual no se podía afirmar dicha situación. Las víctimas fatales de este día fueron Margot Fince Epinayo, de 70 años, Rosa Fince Iriana, de 46 años, Diana Fince Uriana, de 40 años, Reina Fince Pushania, de 13 años, y Rubén Epinayo, de 18 años. Cabe resaltar que hay un NN en esta lista, del cual se encontró solo el brazo, como se dijo anteriormente. Como pudimos ver, las víctimas y las motivaciones. Entonces, como se mencionó anteriormente, cabe resaltar que es una de las únicas masacres que ha tenido como unas víctimas específicas, en este caso mujeres, y todas pertenecientes a una misma comunidad, que era la comunidad Wayuu. También cabe resaltar que en los testimonios que brinda el Centro de Memoria Histórica de Colombia, cuando las mujeres o parte de la comunidad habla de esta masacre, dicen que todos tienen concordancia en una frase, y es que venían a matarnos con lista en mano. Es decir, que ninguna de las muertes fue sondeada ni fue aleatoria, sino que simplemente había gente que estaba destinada a morir ese día. Cabe resaltar que hubo 6 víctimas fatales, entre las cuales 4 eran mujeres. En este momento vamos a hablar de Margot y de Rosa. Margot tenía 70 años y Rosa tenía 46 años para el momento. La gente piensa que a las mujeres las mataron porque en esa comunidad tenían una posición social más alta. Eran las lideresas y por lo tanto sus nombres tenían una mayor magnitud si les hacían daño. O sea, iba a generar como un impacto más grande golpear como a esas lideresas de las comunidades. Esta vocería no solo, las lideresas no solo tenían esa vocería, sino que también tenían cosas básicas, como por ejemplo tener cuenta en la tienda de víveres de la aldea, o tener transporte muy económico para ir a las grandes ciudades y así. La primera persona a la que nos vamos a enfocar es en Margot, que era la maestra de escuela. Margot era reconocida porque ella tenía como mucha autoridad en lo que es la tradición oral. Ella era ese tipo de mujeres que toda su memoria la sabía expresar mediante la oralidad, y siempre en todas sus historias las mujeres prevalecían como en el poder. Entonces ella era muy importante, ya que era la persona que mantenía vigente la tradición oral de la comunidad. Margot tenía un hijo que se llamaba Vicente y una hermana que se llamaba Isabel. Estos dos nombres, Isabel y Vicente, también estaban en la lista que los paramilitares querían matar, porque después de todo en el Centro de Memoria Histórica dicen que si no lograban dar con la persona a la que querían matar, que en este caso era Margot, iban a ir por su familia, porque de esa manera también le iban a hacer daño a ella. Por otro lado está Rosa, que tiene 46 años. A Rosa la vieron, la gente presenció cómo la asesinaron. Rosa en este momento sigue desaparecida, su cuerpo nunca apareció. Ella era una comerciante, era dueña de la tienda de víveres
y tenía muchas facilidades en cuanto al comercio, tenía un vehículo privado, era dueña de muchos animales y por lo tanto su estatus social era más alto. Ella también era lideresa y ella se identificaba porque ella ayudó con la creación de la Asociación de las Víctimas Indígenas y también por su herencia en su apellido. Ella se llamaba Rosa Uriana, lo cual es un apellido como de tradición de la comunidad wayuu, lo que en el momento de nacer ya la hacía como una persona poderosa para su comunidad. Lo que tienen en común estas dos mujeres es que ambas ya habían sido amenazadas previamente por los paramilitares y ambas expresaban su preocupación por esta situación. Ambas hacían como juntas con la gente para hablar sobre cómo podían llegar a un acuerdo con los paramilitares y dejar de vivir como con estos miedos. Sin embargo, ese día de la masacre a ambas se les saca de su casa a la fuerza y se les llegaba a un lugar visible. En el caso de Rosa fue al Hawái, que era como la plaza central de la aldea, y a Margot fue a la escuela. En este lugar fueron torturadas frente a toda la comunidad y una vez muertas los paramilitares abandonaban sus cuerpos. Los abandonaron en la vía pública y en el caso de Margot lo abandonaron cerca de su casa, el cuerpo. Cabe aclarar que la tortura que estas mujeres sufrieron frente a todo el mundo fue tortura sexual, fue cercenamiento de extremidades, les quitaban las extremidades y también los órganos sexuales se los rasgaban. Pues durante todo este proceso los paramilitares se untaron de la sangre de sus víctimas y ellos decían, Chema Bala, que es el hombre que aparece en esta diapositiva, él narra la historia de que ellos manchaban su cuerpo con la sangre de las mujeres con el objetivo de marcarlas como su territorio, ya que a un territorio no se le puede quitar el carácter sacro. Entonces, si ellos marcaban a una mujer como su territorio una vez ya estaba muerta, no podrían ser juzgados por desacralizar algo, ya que un territorio no puede ser desacralizado. Hay otra persona que se llama Pedro 16, alias Pedro 16, él también da su testimonio en contra de Chema Bala y él dice que Chema Bala le pegaba mucho a las mujeres, que le gustaba mucho darles cachetadas a las mujeres y él dice que el señor era como cachaco y que por eso tenía como esa actitud tan agresiva. Aparte dice que él lo podía hacer porque era el comandante, entonces que si el comandante le quería pegar a las mujeres les podía pegar. Luego de eso tenemos los medios de amenaza y de tortura que sí podemos observar. En la segunda imagen podemos ver ataúdes tirados en la mitad de la zona más rural de la Alta Guajira. Estos medios de amenaza que utilizaban era la intimidación simbólica o la agresión simbólica que llamaríamos. Estos se daban no solamente por medio de grafitis, sino también por medio de llamadas telefónicas. Por ejemplo, a la profesora, a Margot, la llamaron unos días antes de la masacre y le dijeron, vamos a ver cuánto duras en tu escuelita. Por otro lado, los grafitis que acabamos de presenciar son de la casa de Rosa. En la casa de Rosa dibujaron mujeres violadas por la boca, por la vagina y por el ano, con mensajes como de violación a mujeres, de rasgamiento de los senos, de abrir los vientres a las mujeres que estaban embarazadas e imágenes de penetración acompañadas de nombres de lideresas. Entonces dibujaban a la mujer siendo penetrada por alguno de los 3 orificios y ponían el nombre de la lideresa a la que pertenecía esa imagen. También hay frases literales que son como, me permito leer, quiero matarte a punto de mondar por la boca, por la chucha y por el culo, en especial, mamacita recha. Entonces estos eran como uno de los medios de intimidación que se usaron antes de la masacre y posteriormente la segunda foto son cuando ya abandonaban los cuerpos. De hecho se dice que el cuerpo de Rosa fue abandonado así. Unir al universo concentracionario de Primo Levi, la lectura que leímos sobre si esto es un hombre, los hundidos y los salvados. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para esto es que nos vamos a poner en los zapatos de la familia, de Margot y de Rosa. El papel de las familias, en el caso de Margot, sería Vicente, su hijo, e Isabel, su hermana, y ellos, hay que resaltar que ellos presenciaron todo.
Entonces, el primer punto es que se pierde la confianza en el mundo. Una vez son torturados, Primo Levi decía que el hombre no está solo y está unido al destino de sus vecinos. Es decir, cuando Vicente e Isabel presenciaron la muerte tan atroz por la que tuvo que pasar Margot, de alguna manera pierden la confianza en el mundo, pues están viviendo el dolor unido al destino de sus vecinos, de sus familiares. Por otro lado, no existe la certeza de ser respetado por los demás, que va muy ligado a esto, porque es como que Primo Levi decía que no se le da la mano a alguien, sino que se le echa a un lado. En el momento que ellas estaban siendo torturadas, nadie era capaz de acercarse. De hecho, el Centro de Memoria Histórica dice que las personas preferían observar, pues les podía más el miedo de que les pudiera pasar lo mismo. Por otro lado, tenemos reducir al ser humano a la necesidad absoluta. Entonces llegó un punto en el que la comunidad estaba tan desesperada que quería. Entonces, el primer punto es que se pierde la confianza en el mundo. Una vez son torturados, Primo Levi decía que el hombre no está solo y está unido al destino de sus vecinos. Es decir, cuando Vicente e Isabel presenciaron la muerte tan atroz por la que tuvo que pasar Margot, de alguna manera pierden la confianza en el mundo, pues están viviendo el dolor unido al destino de sus vecinos, de sus familiares. Por otro lado, no existe la certeza de ser respetado por los demás, que va muy ligado a esto, porque es como que Primo Levi decía que no se le da la mano a alguien, sino que se le echa a un lado. En el momento que ellas estaban siendo torturadas, nadie era capaz de acercarse. De hecho, el Centro de Memoria Histórica dice que las personas preferían observar, pues les podía más el miedo de que les pudiera pasar lo mismo. Por otro lado, tenemos reducir al ser humano a la necesidad absoluta. Entonces llegó un punto en el que la comunidad estaba tan desesperada que quería hacer alianzas con los paramilitares, que fue lo que contamos de que Margot y Rosa hacían reuniones para ver cómo podían entrar en un consenso con los paramilitares. Entonces esto se llega debido a que el ser humano se reduce a la necesidad absoluta. Y por último, se le da al que tiene y se le quita al que no tiene. De alguna manera, esta frase la tomé como una analogía para poder expresar que aquellas que tenían más voz fue aquellas a las reuniones para ver cómo podían entrar en un consenso con los paramilitares. Entonces esto se llega debido a que el ser humano se reduce a la necesidad absoluta. Y por último, se le da al que tiene y se le quita al que no tiene. De alguna manera, esta frase la tomé como una analogía para poder expresar que aquellas que tenían más voz fue aquellas a las que más se les torturó. Puede que Primo Levi lo haya querido enfocar como a las personas que tenían más beneficios se les iban a dar más, pero yo creo que en cuestiones de equilibrio también podría ser bueno utilizar como el sentido de que aquellos que no tenían voz, que no tenían voto, no servían para ser torturados porque no iban a llegar con un mensaje fuerte a la comunidad, mientras que las personas que tenían voz, que eran líderes, que tenían un nivel socioeconómico más alto, iban a lograr generar un impacto mucho más grande pues en la comunidad. Con el desarrollo de la masacre de Ayaportete, un arduo asesinato de mujeres guayú, yo me voy a centrar específicamente en el asesinato de Diana Fince Unanía, una guayú de 40 años, artesana y narradora. Cabe resaltar que el papel de las artesanas en la cultura guayú tiene una alta carga simbólica, porque se dice que estas tejen el hilo de la vida. Y la otra asesinada que voy a desarrollar es Reina Fince Puchaina, una niña de 13 años que aún no tenía un papel crucial en la comunidad guayú. Cabe resaltar que si bien el fin último de la masacre de los paramilitares era socavar con los cimientos de la cultura guayú, estos dos asesinatos en específico lograron un alto desequilibrio en el mundo de los muertos y de los vivos. Me explico. Cuando un guayú es asesinado cruelmente, primero se tiene que cubrir con un manto rojo para evitar que este acto vuelva a suceder. Seguido de esto se tiene que hacer un ritual de transición para que el alma del guayú llegue al Jepirra. Si bien tanto el cuerpo de Diana como el de Reina no fueron encontrados, sus familias y la comunidad en general, primero que todo, no puede hacer el ritual de velo. Esto quiere decir que el acontecimiento va a volver a suceder. Y segundo, la familia no puede hacer el ritual de transición para que el alma de estas dos mujeres llegue al Jepirra.
Entonces, si estas almas no llegan al Jepirá, pues no van a estar en paz. Y si estas almas no están en paz, la familia tampoco. Y esto va a traer consigo miseria y dolor a la familia. Porque sin el cuerpo, entonces las mujeres no pueden ser enterradas. Y sin el ritual de transición, pues efectivamente no va a haber paz y va a llegar miseria a la familia. Y por último, estos paramilitares implantaron tanto el miedo y el dolor en los guerreros guayú, les generaron tanta humillación e impotencia, que estos no pueden hacer justicia, una justicia retributiva, porque la cultura guayú no cree en la justicia punitiva. Estos no creen en una fiscalía, en un alto mando que pueda capturar a los asesinos y pues haga justicia. Si los guerreros guayú no se vengan por la muerte de sus familiares, entonces primero que todo dejan de ser considerados guerreros, y segundo, pues también va a tener miseria y el alma nunca va a estar en paz. Entonces pues sí o sí los guerreros tienen que emprender justicia y pues esto no va a pasar. Ahora, trayendo a colación el texto de Iván Orozco, La posguerra colombiana, divagaciones sobre la venganza, la justicia y la reconciliación, podemos entender a la cultura guayú como la máxima vengadora, si se puede decir así, porque a los guayús convertirse en víctimas rápidamente hacen la transición a victimarios, es decir, se convierten en vengadores, pues no lo hacen en sí para saciar su sed de venganza, sino más bien por cultura, porque está tan arraigada la idea de que si estos no imparten justicia con sus propias manos, les van a llover males a sus familias, entonces tienen que hacerlo sí o sí, se convierten en unos vengadores innatos, por decirlo así, que no piensan más que todo en el odio, sino en la cultura y en las tradiciones. Pues empezando porque los resguardos no se rigen por la Constitución, sino porque tienen su propia ley. Entonces, si tienen su propia ley, quiere decir que también tienen sus propios principios morales. Cabe aclarar que la información implementada con respecto a la masacre de Bahía Portete en este video fue recopilada del informe del Centro de Memoria Histórica, La masacre de Bahía Portete, Mujeres Guayú en la Mira, lanzado en el año 2010. Muchas gracias por su atención.